Muy buenas, compañero. Aquí estamos una semana más en el podcast y hoy tenemos un tema que creo que nos atañe a todos los jugadores físicos y es el entrenamiento de fuerza mediante medios isométricos, es decir, entrenamiento de la fuerza isométrica, que es más corto y es más sencillo. Entonces vamos a empezar a hablar de cómo podría clasificarse a efectos prácticos. Tenemos que decir que no hemos encontrado nosotros ningún paper oficial, entre comillas, quiero decir que no hay una clasificación que esté 100% aceptada de que tenga que clasificarse de cierta forma. Entonces vamos a intentar explicar las clasificaciones más extendidas, sobre todo más prácticas, más funcionales que podemos utilizar, ¿vale? Y también tengo que decir que para el que, si te interesa mucho este tema, en el workshop de preparación física en baloncesto que haremos este año en Valladolid, que será el 11 y el 12 de julio, ¿vale? Sábado y domingo, que es, como sabéis, la única formación presencial que hacemos en España cada año. Creo que va a ser muy interesante. Estaremos Jaime y yo, y tenemos a dos docentes invitados que aún no están anunciados, por lo tanto no quiero hacer spoiler, pero creo realmente que va a ser muy interesante. Nos ha costado mucho juntar a este roster de docentes y estamos súper contentos de lo que hemos conseguido, súper orgullosos, ¿vale? Entonces, simplemente decirte que una parte de este workshop va a ser esa formación y también estamos ya acabando una formación específica para nuestra membresía mensual de formación, que es el Clutch, ¿vale? Que también irá sobre fuerza isométrica. Entonces pasamos ya a realmente el contenido técnico, ¿vale? La idea es, la fuerza isométrica, sobre todo si es máxima, podría considerarse que es como la fuerza pura. ¿A qué nos referimos? Cuando tú haces, por ejemplo, un test de fuerza-velocidad, distintas fórmulas, como por ejemplo las del software de ChronoJump, pero también otro tipo de software, te dan la V sub 0, que es la velocidad máxima teórica con una carga a cero, es decir, sin ningún tipo de resistencia externa, y la F sub 0, que sería la fuerza teórica máxima a velocidad cero, es decir, la fuerza isométrica. Por lo tanto, ya es una forma muy pura, entre comillas, de desarrollo o de manifestación de la fuerza. Después hay que entender las diferencias entre isométrico y dinámico. En las acciones deportivas casi todas son dinámicas, pero en algunas de ellas hay ciertos aspectos isométricos o cuasi isométricos. Por ejemplo, muchas veces a la hora de frenar o a la hora de saltar no es tanto una fase excéntrica prolongada, sostenida, sino que es caer rápidamente a una fuerza isométrica o cuasi isométrica y salir de ella. Por lo tanto, es más específico a priori de lo que podría parecer. Otras acciones, como en baloncesto, por ejemplo, cuando los pívos se pegan por un rebote o por mantener la posición, es una fuerza isométrica continua que a veces se combina con fuerza dinámica de otro tipo de segmentos corporales, pero sí que están muy presentes en el día a día, aunque de forma claramente suprapresentada en comparación con la fuerza dinámica, ¿vale? Vamos a hablar de cómo podemos clasificarlo. Básicamente, seguiríamos o recomendamos seguir dos grupos, a priori dos grandes grupos, los IMA, que son Hold Muscle Actions, y los PIMA, Pushing Isometric Muscle Actions, es decir, acciones, los IMA, en los que realmente sostienes una carga y a priori nunca van a ser máximos, y por otra parte, no van a ser máximos, quiero decir, a nivel de intensidad, sí pueden ser máximos a nivel de que prolongues el tiempo hasta que ya no puedas más y llegas al fallo, que también son muy interesantes. Y los PIMA, a priori, tú puedes decidir el porcentaje de intensidad que quieres aplicar y sí que pueden llegar a ser del 100%, como luego hablaremos de los Overcoming Isometrics, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora de las diferentes aplicaciones. Dentro de IMA, básicamente podemos jugar con que sean de menor intensidad y también con el rango eh, de flexión o extensión de la articulación. Es decir, si estamos más flexionados, si estamos más elongados o menos. Entonces, obviamente la progresión es de más submáximo hasta más máximo, de menor duración a mayor duración y también de menor recorrido articular a mayor recorrido articular. Si ponemos, por ejemplo, una situación de lunge, será menos agresivo estar más arriba, menos elongados, más acortados, será menos agresivo, menos duración y también menos agresivo, menos peso. Yo aquí realmente utilizaría, como utilizamos también, por ejemplo, en el caso de contracciones dinámicas, el RIR. Es decir, el RIR puede ser con segundos. Al final, en fuerza, no podemos saber si es más duro hacer 8 repeticiones o 15 si no sabemos el peso. Y al contrario, no sabemos si es más duro levantar 80 que 60 si nos dicen cuántas veces. Entonces, yo siempre utilizaría ese concepto de RIR, en este caso en segundos aproximados. Es decir, vale, te quedaban 10 segundos de margen o crees que 2. Y ahí ya vamos a saber cómo de duro sería. Entonces, progresaríamos hacia mayores longitudes, es decir, más profundo, una sentadilla, por ejemplo, un lunge más abajo o incluso déficit, elevar el pie delante para que la rodilla pueda ir más abajo que el suelo y eso va a ser más duro. Luego decidiremos si queremos un ángulo más específico, porque ya sabemos que los isométricos
mejoran sobre todo el ángulo trabajador, se transfiere poco a otros ángulos, entonces muchas veces lo que queremos es el sticking point, no nos interesa tanto, no nos importa si es más elongado o menos, sino que queremos mejorar justo ese, o a lo mejor nos interesa mejorar, yo por ejemplo lo hago todavía con algunos jugadores, a nivel de, vale, el jugador salta con esta angulación concreta, grabo cómo hace un mate, cómo es esa batida y grabo lateralmente y veo esa angulación concreta y quiero mejorar mucho ese ángulo concreto, a lo mejor no es el sticking point en sentadilla, de hecho no lo va a ser prácticamente nunca, pero sí me interesa mucho para este gesto, o puede ser lo mismo para un gesto de desaceleración. Es decir, es interesante irnos luego a los ángulos clave del deporte, del juego y trabajarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué utilidad tienen los IMA? En primer lugar, creo que es muy interesante a nivel de efecto analgésico en personas que tengan algún tipo de tendinopatía o dolor crónico que pueda aliviarnos para hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, excéntrico, dinámico o directamente que nos permite entrar en pista con menos dolor. Entonces hay diferentes evidencias, como por ejemplo Clifford 2020, que destaca este papel analgésico del entrenamiento isométrico. De hecho, una sola sesión ya puede inducir analgesia inmediata. Otra aplicación interesante es con gente muy desentrenada, tras lesión o en gente que nunca ha hecho fuerza, comenzar con este tipo de estímulo de IMA, de baja intensidad y si queremos también con un rango poco elongado porque va a crear menos daño muscular, como ya sabemos, es menos intenso, mucho menos agresivo y es muy difícil hacerte daño en un IMA, sobre todo si no es en el punto límite de la elongación, que ahí sí que es más agresivo. Por ejemplo, si estamos en una sentadilla, hacer un IMA cuando estamos muy, muy abajo es mucho más agresivo que en un rango medio, ¿vale? Y podríamos ir subiendo intensidad, obviamente, hasta ya llegar a cargas del, qué sé yo, el 70%, 80%. Hay esta regla no escrita del 70%, 75% del tendón y es que realmente no podemos cambiar la estructura del tendón, por ejemplo, el rotuliano de Aquiles, con intensidades bajas. Es decir, no nos vale solo el volumen, sino realmente necesitamos pasar de ese 70, 75, 80% de esa máxima contracción voluntaria. Esto, por ejemplo, tenemos la evidencia de Oranchuk y Colabores 2019. Como decimos en el curso que publicaremos en nuestra membresía, en el Clutch, va a haber más evidencia, vas a ver los papers para cuando queráis revisarlos de forma completa. Pero básicamente para cambiar el stiffness del tendón, también su área de sección transversal, necesitamos una elevada intensidad. Aquí los IMA con mucho peso pueden ser muy interesantes. De nuevo, progresaremos de menos elongado a más elongado. Y aunque los isométricos no son la mejor opción ni de lejos para la hipertrofia, muchas veces los estudios creo que quizás son o tienen una visión un poco simplista también porque la investigación necesita tener estabilidad, entonces es difícil tener en cuenta factores muy complejos, pero creo que no tiene sentido comparar dinámico con isométrico de cara a hipertrofia, que ya sabemos que es mejor la hipertrofia, sino solo dinámico o dinámico más isométrico. Es decir, vale, un protocolo de X semanas haciendo X repeticiones de sentadilla, recorrido completo, es mejor que sentadilla isométrica, sin ninguna duda. Ahora, ¿sería mejor ese protocolo que hemos dicho inicialmente dinámico si le añadimos algunos días con una fase isométrica en algunas repeticiones en longitud? Yo creo que sí. En primer lugar, porque consigues romper esa homeostasis, es otra forma de sobrecarga progresiva y además no utilizas más peso. Por lo tanto, siempre que hay alguna molestia, cualquier tipo de miedo a utilizar más peso, etcétera, es una muy buena opción, ¿vale? Entonces, por lo tanto, creo que es interesante, por lo menos, tenerlo en consideración. Como decíamos, progresaremos hacia más peso, menor RIR, es decir, más lejos del límite, y los ángulos que nos interesen, puede ser hacia más elongado o hacia ese sticking point, ¿vale? Y luego tenemos los PIMA, es decir, aquí ya pasaríamos a tal nivel de intensidad que realmente no sería un IMA. Un IMA, ¿qué ocurre? Que aunque tú pongas mucho, mucho, mucho peso, el límite sería sostener el 1RM, que es poco práctico, es un lío, es muy difícil hacerlo. Entonces, siempre va a ser un máximo hasta que llegues al final. Es como hacer, por ejemplo, una serie de 10 repeticiones RM, 10 RM, que la última realmente es al límite, estás yendo al fallo muscular, pero las previas no son máximas porque depende de esa fatiga para poder llegar a ser máximo. En este caso sería igual. El IMA, aunque pueda ser muy duro, de hecho yo creo que es muy duro un IMA de 12-15 segundos máximos, es durísimo, desde el punto de vista subjetivo es más desagradable, entre comillas, que los PIMA, pero no va a ser máximo de intensidad. Los PIMA sí que van a ser. Hay diferentes nomenclaturas, pero el PIMA es empujar contra algo inamovible. Puede ser
al 60, 70, 80%, esto también es un problema que luego destacaremos, es que es difícil de cuantificar, salvo que tengas plataforma de fuerzas y empuje sobre algo, ahí genial, si no va a ser difícil. Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado la situación de pasar de PIMA a IMA, porque aunque yo quería un PIMA, yo he visto a algunos jugadores que casi fingían que les costaba mucho. Y digo, hostia, tengo a este tío que levanta en ese rango a lo mejor 300 kilos de sentadilla, porque era un rango de acortamiento, es decir, un rango del salto que ahí son muy fuertes, y veo que no está esforzando. Entonces, vale, prefiero ponerle en un rango un poquito más bajo, le pongo 160 kilos y lo tienes que mover para que yo lo vea. Y entonces ahí sí sé que está esforzando. Entonces hay que también contrastar lo que dice la teoría con luego lo que encontramos en la práctica. Pero a nivel teórico, esos overcoming, esa fuerza, sería llevar del 70, 80, 90% hasta ya el 100%. Y la idea es llegar a esa fuerza máxima pura. Es decir, no nos importa. Pueden ser gestos como el mid-thigh pull, puede ser una sentadilla, un peso muerto rumano. Hay diferentes gestos, un press banca contra algo que no se mueva. La clave es empujar contra algo inamovible. Es imposible que yo mueva, bájate el rack, que yo mueva una pared, que yo me ponga los pines en el press bank y que mueva el rack. Es imposible, ¿vale? Por muy fuerte que empujes, eso no va a ocurrir. Y ahí está justo la clave, poder llegar a esa F sub 0, llegar poco a poco a esa fuerza máxima. Yo aquí siempre lo haría muy progresivamente, no pedir de 0 a 100, porque eso sí que considero que es muy agresivo y podemos tener lesiones musculares, parece increíble, pero sí, con gestos isométricos, si lo haces al 100%, es pasar de 0 a lo máximo, y la musculatura en un gesto isométrico, como ya sabemos, realmente no es que no haya cambio de longitud muscular, sino que tiende el tendón a cambiar su longitud, a acortarse a costa de alargar un poco la musculatura, y a cambiar de esta forma, a recoger energía elástica y a luego liberarla. Es decir, que sí que hay cierto grado de cambio en la longitud muscular y puede ser muy agresivo si vamos de 0 a 100, sobre todo en un rango de mucha elongación. Por ejemplo, si nos ponemos en isquio, en una máquina de flexión de curl de isquio, va a ser mucho más agresivo estar casi en el punto de máxima extensión y hay que reflexionar, que estamos en un punto medio. Entonces yo aquí iría de menor elongación muscular y dejando tiempo para llegar al máximo, a luego poco a poco el máximo, ¿vale? Esos overcoming, que la idea es llegar al 100% lo más rápido posible. Se pueden llamar explosivos, balísticos, hay diferentes nomenclaturas. Aquí la intención es lo que cuenta, llegar de 0 a 100 al 100%. Foco en el RFD. Si el primer día tardo, esto por ejemplo lo podéis hacer a veces con galgas, es interesante con dinamómetros, también se puede hacer por ejemplo con plataformas de fuerza, y es muy interesante porque si no simplemente dependemos de lo que hace el jugador, y aunque él quiera sin feedback es difícil. Es como si quieres mejorar por ejemplo tu sprint y haces sprint pero nunca tienes feedback de cómo de rápido ha sido. Depender solo de la sensación en un gesto que es tan preciso, es decir, no es como por ejemplo una prueba de resistencia en la que vas a mejorar muchísimo, un 30%, aquí a lo mejor mejoras un 5, un 3, un 7%, y ese 7% a lo mejor es, me lo invento, 5 milisegundos, es muy difícil percibirlo. Entonces es importante tener algún tipo de feedback. El objetivo, lo que decíamos, RFD, que el primer día a lo mejor nos cueste 30 milisegundos llegar del 0 al máximo, estoy poniendo un número totalmente al azar, y que luego poco a poco tardemos 20 segundos, 20 milisegundos. Va a ser mucho más, pueden ser a lo mejor, qué sé yo, 80 milisegundos, 100 milisegundos, habría diferentes variables, ¿vale? Diferentes rangos. Y luego la idea sería obviamente añadir esto o contextualizarlo en una programación, no simplemente saber que hay que utilizarlo o qué tipo de IMA o PIMA hay, sino, vale, pues voy a progresar de IMA a PIMA, lo voy a añadir con este tipo de trabajo dinámico para que tenga sentido hacer, por ejemplo, una adaptación anatómica con unos IMA extensivos, y luego poco a poco voy a ir hacia pliometría, que lo combinaré con un PIMA para en ese rango específico, no tanto en el sticking point, sino en el punto concreto de flexión de rodilla y cadera que él hace en el salto, trabajar de forma isométrica con un PIMA, progresando hacia ese overcoming explosivo balístico, y mientras trabajo de depth jump, luego drop jump y luego, qué sé yo, un salto a cajón lastrado. Es decir, que haya todo un contexto. Luego saber cómo utilizarlo a modo de recordatorio neural. Por ejemplo, estamos jugando mucho, en este caso Jaime, por ejemplo, muchas veces hablamos de esto, el jugando Euroliga cada muy poquito tiempo, a veces no da tiempo o no es adecuado utilizar fuerza dinámica, o tiene que ser de muy poca intensidad. Por los isométricos tiene más sentido para mantener fuerza máxima con muy poco daño muscular y con menor riesgo a nivel de ese tipo de lesión. Y luego en momentos de dolor de rotuliano, dolor de Aquiles, a nivel analgésico también puede ser muy interesante, ¿vale?
Entonces, a nivel final, simplemente recordarte que en el workshop de Preparación Física en Baloncesto, que será el 11 y 12 de julio en Valladolid, vas a poder disfrutar de todo este contenido, pero mucho más específico, mucho más práctico, viéndolo, vivenciándolo, que es lo que haremos allí en esa formación. Y además de eso, estamos ya preparándolo para hacer una versión también práctica, pero obviamente online, que se va a publicar en nuestra membresía, en el Clutch, nuestra membresía mensual de formación para preparadores físicos de baloncesto. Recordamos que es solamente 15 al mes y hay una semana siempre de prueba, por lo que si te interesa, entra en preparacionfisicabaloncesto.com, todo seguido sin tilde, y allí podrás acceder a tu prueba. Así nada, compañero, nos escuchamos la semana.